¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC, firmada para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrero, es un placer, como siempre. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mauro Dalmazo, un gusto compartir una semana más este programa donde ponemos la lupa en temas de la región, temas que tienen que ver en muchos casos con índole nacional, con índole provincial, pero nosotros traemos a protagonistas, a vecinos de esta parte de la provincia, de esta zona, para conocer más de cerca cómo se desarrollan, cómo se abordan, qué problemáticas hay en esta región que hoy por hoy, obviamente, como todo el mundo, está atravesada por la pandemia y muchas de las cosas que se van abordando, que se van planteando, tienen que ver con eso. Pero también pasan otras cosas y de esas otras cosas estaremos charlando en este programa. Sí, porque de alguna manera está al salir el decreto del gobernador de la provincia, que usted está viendo la repetición y ya se conoce el decreto con la habilitación de las nuevas actividades, con las nuevas posibilidades, los encuentros familiares, con algunas polémicas que se están tratando de zanjar en este momento y en estas horas, que tienen que ver con la distancia, que se puede recorrer de un lugar al otro para visitar a un pariente, pero bueno, está todo por salir. Lo cierto es que sí, lo confirmamos hace un rato nada más, el jefe de gabinete del gobierno nacional, estamos hablando de Santiago Cafiero, le dio el visto bueno al gobernador de la provincia, Omar Perotti, para que habilite también algo que hasta hace horas nada más todavía seguía prohibido, que era la actividad en bares y restaurantes en la provincia de Santa Fe, al menos en ciudades como las que habitamos nosotros. Firmat, Venado Tuerto, Casil, la sur provincial. Veremos qué dice después el decreto en relación a Rosario y Santa Fe capital. Eso se conocerá, sí, en las próximas horas, pero muchos cambios que justo estamos en un momento bisagra cuando realizamos este programa. Reitero, estamos a jueves, en la tarde-noche por TDC de Firmat, Mariano. Bueno, este jueves, de hecho, Mauro, se espera también la palabra del presidente de la Nación, que ha decidido adelantar a lo que venía siendo una modalidad de hablar los días sábados, ha decidido hacerlo este jueves, así que también vamos a estar ahí seguramente terminando esta edición en vivo cuando el presidente empiece a hablar. Algunas cosas que están confirmadas es que las visitas familiares no pueden ser intraprovinciales. Digo, el que vive en Chañar Ladeados tiene un pariente en Corral de Bustos, no va a poder sacar el permiso que se va a tramitar a través de la página de internet de la provincia de Santa Fe, santafe.gov.ar/circular, ese GOV es con B larga. Lo que sí también está definido que las visitas familiares van a ser sábado, domingo y feriados al mediodía. Muchachos, yo les aviso por las dudas porque tengo alguna familia y amigos de larga sobremesa. Pongan un límite también, por las dudas, digo, a la sobremesa hasta qué horario. Hay que poner el despertador, ¿viu? En el momento que suene la alarma, claro, bueno. Claro, porque dicen al mediodía, claro, pero mis sobremesas a veces son largas, ¿viste? Y por otro lado, que están habilitadas 15 actividades deportivas, también que no son de contacto personal. Y por favor, muchachos de la provincia, escriban en español los partes de prensa, por favor. El pick-up, el take-away, el wake-up surf. Dejémonos de joder, de verdad. Hablemos en español. Hay una cuestión que lo hablábamos antes de empezar el programa, Mauro, en relación a algunas medidas donde se nota la falta de federalismo, que no es una cuestión de ahora, es una cuestión de siempre. Es decir, medidas que se toman en Buenos Aires pensando en Buenos Aires, medidas que se toman en Rosario o en Santa Fe pensando en Rosario y en Santa Fe, que no pueden reconocer la amplitud y la diversidad que tiene la República Argentina. Digo, esto que nosotros palpamos ahora con esta problemática no es de ahora, es de siempre. Estas situaciones lo que hacen es ponerlo en evidencia, claro, ni más ni menos. Me imagino a un abuelo, ¿no? Una abuela leyendo las nuevas actividades. Como deporte, el wakeboard, ¿cómo se llama? El stand-up surf. Yo me imagino, porque el stand-up, uno se imagina siempre el stand-up, que es un cómico hablando, digo, un cómico haciendo un espectáculo arriba de una tabla de surf. ¿Qué es el stand-up surf? Puede ser divertido, no sé. De otras cosas, ¿no? Y cuando anuncian lo de pasar por el restaurante para llevar la comida, que en vez de que vaya el cadete, no el delivery, el cadete que te la lleve a tu casa, puede ir a restaurar, le llaman ahora el take-away o el pick-up. Por favor, de verdad. Bueno, algún día vamos a hablar del tema del lenguaje, porque también es una cuestión muy profunda y tienen que ver con la colonización cultural. Digo, sí, esas pequeñas cosas que te van ganando y que vos las vas incorporando y después estás pasando a Divididos haciendo un tema de Yupanqui y decís el cover. El cover, claro. Bueno, esas cosas suceden y se hacen naturales, digo, porque uno en un momento uno se encuentra diciéndolo y después cuando lo piensa dice, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, si le parece vamos a saludar al primer invitado, al secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Firmat, el arquitecto Daniel Pascual. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación.
Bueno, Daniel, gracias por acompañarnos. Decíamos que hay muchos temas que están atravesados por la pandemia, pero también hay un montón de trabajos y de acciones que tienen que ver con la gestión pública que se siguen desarrollando. Y tu área es una de esas áreas, digamos, que no tiene además margen para parar, porque el mundo tiene que seguir andando en cuestiones importantes. Y una de las cosas que en estos días han sido noticia en la ciudad de Firmat es algo que inclusive recuerdo que el propio intendente se había comprometido y dice: yo voy a sacar la primer chapa cuando se empieza a desmantelar los silos de la ex minera. Bueno, se empezaron a desmantelar y esto también habla de un cambio urbano que empieza a darse para la ciudad. Sí, bueno, para nosotros fue una satisfacción, es decir, una muy buena noticia, este comienzo del desmantelamiento de la planta de ex minera. Era algo que nosotros veníamos siguiendo de cerca. Cuando en el 2013 se cumplen los 25 años de la famosa ordenanza que tendrían que desarmar todas las plantas cerealeras ubicadas en el ejido urbano, que dicho sea paso, una muy buena ordenanza, fue porque pasaron los 25 años y realmente las plantas cerealeras se tuvieron que ir. Ahí están viendo las imágenes del dron del canal de TDC de Firmat, de cómo está llevando adelante el desarme del espacio. Claro, Daniel, eso es muy importante porque bueno, la planta era de una magnitud muy grande, ya habíamos logrado que la cerraran con el apoyo de los vecinos y bueno, se litigó en Venado Tuerto, la municipalidad litigó con la empresa, con los dueños de la planta, logramos que se cierren y ahora logramos que el gran problema de esa planta era venderla y desmantelarla porque salía el mismo costo que armarla casi. Entonces esa planta se vendió a dos dueños distintos, una primera parte ya se empezó a desmantelar y la otra parte, la semana que viene otra empresa a desmantelar otra empresa que va a otra provincia. La parte que se está desmantelando va a la provincia de Salta y la que empieza la semana que viene va a la provincia de Entre Ríos. Es decir que bueno, es importantísimo. Y lo importante es, como vos dijiste, bueno, acá aparece qué se hacen con esos terrenos privados, porque esos son terrenos privados, pero que nosotros lo tratamos en el Plan Urbano Ambiental Firmat, que hoy viéndolo en perspectiva, el plan urbano realmente se ve la importancia que tuvo, la cantidad de proyectos que hoy ya han ejecutados o que están en vía de ejecución, que fueron, te puedo nombrar el plan de desagües hídricos, el master plan de redes y servicios que nos permitió tener todos los planes de infraestructura para completar la cloaca y el agua de toda la ciudad, el Bosque Norte que está ubicado ahí al lado. Esos son todos proyectos que salieron del plan urbano ambiental. ¿Y cuál es la idea, Daniel, en relación a este espacio físico una vez que se termine de desmantelar la planta? Bueno, dentro de los proyectos que están dentro del plan urbano ambiental había uno que era las áreas de interés urbanístico. Nosotros declaramos áreas de interés urbanístico en una ordenanza del 2014, sí, al año siguiente del plan urbano, hicimos una ordenanza donde estos terrenos, juntos con los terrenos de AFA, que AFA tiene entre calle Libertad y entre Libertad y Pueyrredón y entre Alberdi y San Martín, esos terrenos son de AFA, son privados también, pero están en una ubicación estratégica, están dentro de lo que nosotros nombramos el sistema de espacios públicos conectados de la troncal ferroviaria. Son terrenos privados, pero que quedaron dentro de esos espacios públicos, a los bordes de esos espacios públicos. Entonces lo que dice esa ordenanza establece un convenio urbanístico público-privado donde la municipalidad, el Estado, establece pautas especiales para lo que sí se puede o no se puede construir en esos lugares. Por empezar, se restringen los usos solamente a comercial, económico, administrativo, cultural, deportivo. No pueden industria, no pueden servicios, esos lugares, porque están al lado de espacios públicos. No pueden un taller mecánico, digamos. No. Está bien establecido en la ordenanza cuáles son los usos sí y cuáles los usos no. A su vez, se le determinan indicadores urbanísticos especiales. Como están al lado de espacios públicos, la idea es que los espacios verdes sean grandes, no se use la menor cantidad de suelo posible. Entonces se le restringe el factor de uso del suelo, el FOS, que es de ocupación del suelo, y se lo compensa lo que vos le sacás con altura. La idea es que estos terrenos de AFA, por ejemplo, la altura máxima permitida en el centro de la ciudad es planta baja y 4 pisos, y los corredores urbanos como Avenida Santa Fe es planta baja y 6 pisos,
Y en estos lugares la altura máxima va a ser la altura de los elevadores de hormigón de AFA, que son 24 metros. Eso también está establecido en la ordenanza. ¿Y eso cuánto sería, digamos, en relación a pisos? 8 pisos. 8 pisos, sí, bien. Sí. Planta baja y 7, o 8 pisos en total, sí. Es un poquito más de altura que lo que se permite en un corredor de Avenida Santa Fe. Compensando ese limitante que se le pone de no dejar de usar tanto uso del suelo para que los parques se integren a los parques que tenemos en los linderos a los terrenos privados. Además también se le determina, y eso se determina en los convenios, una plusvalía, es decir, se le retiene un 10% normalmente de la tierra, de los lotes, por plusvalía, como se hace en cualquier urbanización. Para aperturas de calles, en el caso del terreno de Nidera, el terreno de ellos llega hasta el límite del canal. Nosotros, la idea ahí es sacarle terreno para que nosotros podamos ingresar a lo largo del canal y cruzar todo el parque, y además porque un día haya mantenimiento y que tengan que entrar máquinas, puedan entrar a hacer ese mantenimiento. Está previsto la apertura de la calle Balcarce, otro pasonivel más, otro proyecto que viene del plan urbano. Por eso uno lo ve en perspectiva y aparecen todos los proyectos del plan urbano, están acá. Ya se abrió Pueyrredón, que estaba dentro del plan urbano, se abrió la colectora de la ruta 33, el ferrocarril, el paso a nivel de la colectora de la ruta 33, está previsto este otro paso a nivel, que ya lo presentamos en Nidera, en NSA. En ferrocarril, digo. En ferrocarril, que bueno, son bastante reacios a abrir pasoniveles. Tuvimos inconveniente cuando abrimos Pueyrredón y cuando abrimos de la ruta, la colectora de la ruta 33 también. Pero bueno, está previsto, porque una vez que esos lugares se habiten, es decir, hoy tiene un ingreso de servicio, y la idea que dentro de los proyectos está la integración barrial, estos pasoniveles van a permitir el cruce de un barrio al otro. Eso es que más unida a la ciudad, digamos. Esto es lo que hacen los pasoniveles, eso es la importancia de que tienen los pasoniveles, que hoy, visto a la distancia, el famoso atrás de la vía, como era antes, la gente casi desapareció. De hecho, uno cuando se hizo esa gran apertura de las calles Sarmiento, digamos, todo eso, ese fue el primer San paso. Martín, todos esos pasos, bueno, cambiaron, creo que para siempre, muchas cuestiones que hacen a la vida social de la ciudad, y estas acciones también, bueno, avanzarían en ese sentido. Claro. Me interesa también pensar cuál es ahora, hablamos de una ordenanza que llevó 25 años en concretarse, que dio todo un tiempo para que también las plantas cerealeras dijeran, bueno, ¿dónde nos vamos? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Qué se hace con esa tierra? Que fue el otro trabajo que me parece fundamental, pensar qué pasa el día después. ¿Qué pasa con las plantas cerealeras nuevas que se quieren ubicar, que ha sido también otro de los debates y de los interrogantes? Bien, eso está dentro de las áreas que se determinaron en la normativa urbana. La normativa urbana estuvo el año pasado en el Consejo, se trató sobre fin de año y después se cayó, la tuvimos que volver a subir, ahora con el tema de la pandemia se demoró un poco, pero ahí están todas las áreas, y una de las áreas es, dentro de un área productiva, está la área de plantas cerealeras y semilleros. Hoy, para que usted las pueda ubicar, está sobre Ruta 93, yendo para Cañada de Lucle. Cuando empieza el curbón de la gran curva que va para el lado de Cañada de Lucle y está la antena y el camino que pasa por detrás de la estancia, ese límite hasta en la futura traza de la autopista es el área de cerealera. Hoy ya se está instalando una cerealera ahí. Hoy nos consultó a nosotros gente que tenía interés de instalar una semillera de cerealera, cuáles eran las áreas, nosotros le dimos ese sector y hoy ya empezaron a instalarse, están haciendo movimiento de obra como para empezar a hacer la cerealera. O sea, ya está claramente definido y ya hay gente que se está ubicando ahí. Se está ubicando ahí. Es decir, lo que estaría faltando es aprobar esta ordenanza, que vos te acordás los talleres del Obrador Urbano 1 y 2, que fue también, junto como el Plan Urbano Ambiental, mecanismo de participación, donde se convocó a la ciudadanía, a los profesionales, a las instituciones, a debatir y a proponer sobre estos temas. Es decir, esto no fue hecho en un escritorio,
propuesto por 2 o 3 que lo pensamos, sino tratamos de ser amplios y que todos participaran y volcaran sus ideas. De esos 2 talleres del obrador urbano salió la normativa urbana que está en aprobación ahora en el Consejo. Del periodo que estábamos observando recién en las imágenes del dron del canal, ¿no? ¿Cuál es el plazo que estimás para que se pueda llegar, por un lado, al desarme total y al avance de la inversión privada en contacto con lo público, obviamente, con todas las condiciones que marcaste? Mirá, lo que es el desmantelamiento, yo calculo que si ahora esta empresa también se frenó eso por el tema de la pandemia. Sí, Tuvo sí. 2 meses que no se pudo trabajar, pero yo creo que 2 a 3 meses más la planta tiene que estar totalmente desmantelada. Ahora, lo otro, el segundo paso es, bueno, el inversionista tiene que empezar a invertir. AFA en su momento tuvo un proyecto, por ejemplo, para los hilos de hormigón, de hacer, como se hizo en Rosario, como se hizo en Santa Fe un hotel, en Marcos Juárez un edificio de departamento. Aprovechar esa estructura de hormigón para hacer edificios de departamento. Entonces, ahí los privados tienen que venir con las iniciativas. Ahora, cuando empiecen a aparecer las iniciativas, se tienen que sentar con la municipalidad, con el área de planeamiento, a ver cuáles son los ítems, los índices, todo lo que hablamos antes, que se le vamos a establecer. Pero lo ves, digo, algo como posible y no muy lejano en el tiempo. Mirá, yo sé que AFA, te vuelvo a decir, en su momento también tuvo los lotes a la venta, porque otro de los temas que nosotros proponemos ahí es que el loteo no sea un loteo chico, un loteo de lotes de 10 metros, sino loteos de mucho parque y loteos grandes. Entonces, por ahí son de difícil a la venta, no son fáciles de vender, y son inversiones grandes, y bueno, yo creo que todo lleva su tiempo, esto siempre es un proceso, todo llega, es decir, en algún momento, y yo sé que también Nidera estuvo averiguando como para hacer también un proyecto urbanístico en ese sector. Es decir, que bueno. Mientras tanto, digo, se termina de desmantelar la planta, mientras el privado va definiendo sus negocios, sus acciones, desde el Estado, ¿qué se va a ir haciendo en ese lugar? Nosotros vamos a tratar, una vez que se manteló la planta, vamos a sanear los lugares, si quedan fosas, la vamos a tapar. Hay una barrera forestal sobre el Boulevard Solís, que esa cumplió la función de barrera forestal cuando la planta estaba funcionando, y sí, para que el polvillo y los ruidos se mitigaran y no llegaran al barrio. Pero hoy no tiene sentido esa barrera forestal, pero sí es recuperable mucha de esa vegetación. Se puede llegar a ralear, como para que ya las visuales se empiecen a ver de un lado al otro, que ahora vos ves que ya los hilos que se empiezan a desarmar, empiezan a cruzarse las visuales desde el Boulevard Colón hasta el Boulevard Solís, eso es bueno. Novedoso, aparte. Totalmente novedoso. Sí, es una vista nueva que hace años que no se ve. Así que bueno, realmente esto va a tener un impacto de ser una zona realmente muy negativa, que en una zona abandonada, algo eso va, si de realizarse, tenemos el Bosque Norte y al lado de esto se llegan a desarrollar urbanizaciones, realmente va a ser una zona muy positiva. Daniel, estamos haciendo este programa en vivo, jueves 4 de junio, el 5 es el Día del Medio Ambiente, y otra de las cuestiones que se viene trabajando a lo largo del tiempo tiene que ver con qué se hace con el relleno sanitario, con este basural a cielo abierto. Bueno, hace unos años se empezó a trabajar ya en una planta de tratamiento, eso se está prácticamente finalizando. ¿Cuál es hoy la realidad de ese espacio y cuándo podría empezar a funcionar? Bien, acá también tenemos que hablar de un proceso. Siempre es un proceso. Nosotros, siempre se fueron presentando estos proyectos a nivel nacional, no tuvimos suerte hasta que con la gestión del gobernador Lischy se logró crear los consorcios GIRSU, número 5, que es el que agrupa a Firmat con 8 localidades, y con este consorcio llegaron los fondos para poder encarar esta planta de tratamientos. Esto es un proyecto más amplio, que no es solamente la planta, tiene 3 patas muy grandes. Una es la separación en origen, que es todo lo que ya algo se viene trabajando con los puntos limpios, pero ya se armó un proyecto de ordenanza donde la recolección va a ser diferenciada, días de recolección
no orgánico y vidrieras de recolección orgánico. Además de los puntos limpios, que se separa el vidrio, el cartón y el plástico. Eso es uno de los puntos. El otro punto es la concientización, todo lo que es la educación. Lo más difícil. Lo más difícil. Educar, inclusive están planificadas, justo después con el tema de la pandemia se cortaron, visitas guiadas de la escuela a la planta y hacer toda una concientización en las escuelas y en toda la población de cómo es una buena separación, porque una buena separación en origen hace que la planta de tratamiento de separación trabaje más aliviado, es una realidad. La planta de separación tiene una cinta transportadora que tiene 12 puestos de trabajo donde se van clasificando el vidrio, el cartón, el plástico, lo orgánico, y lo que no pasó de todo eso, que no entró en ninguna de esa clasificación, se termina compactando, se le sacan los últimos líquidos que tiene, que son muy pocos porque el orgánico ya se sacó, se compacta y van a unos piletones destino final que ya están impermeabilizados para que no contamine la napa, y esos piletones se van poniendo estos fardos y se le van haciendo una capa de fardo y tierra y quedan en su destino final. Pero para que vos tengas una idea, se reduce 500 veces el volumen de basura. Es decir, lo que hoy tenemos en el basural se va a reducir 500 veces. Es decir, el piletón que hoy se hizo, que está habilitado para empezar a trabajar, tenemos casi para 5 años para poder separar. Otro de los puntos muy importantes es que el predio tiene previsto lugares para hacer compost y también tiene previsto para algunas industrias que le busquen otra vuelta de tuerca al reciclado. Ajá. Hoy el reciclado, por ejemplo, las botellas plásticas se compactan y se venden compactadas. Se pueden triturar y hacer chip. Otra vuelta de tuerca, que eso también depende mucho de los volúmenes que se genere, porque hay plantas con volúmenes muy grandes que pueden darle otra vuelta más, por ejemplo, con hacer ladrillos ecológicos con el chip de plástico. Con las cubiertas se reciclan en otros lugares donde hacen césped sintético, las trituran y hacen césped sintético. Es decir, todo tiene una vuelta de tuerca más, es decir, están preparados lugares como para que se ubiquen industrias que trabajen con el procesamiento del reciclado ese. Y bueno, y con respecto al basural viejo, entramos en una etapa, en este proceso, en una etapa de saneamiento. Esta semana estuvieron todas las máquinas destinadas de la municipalidad a empezar a tapar y a sanear el basural a cielo abierto, porque es un sistema ya que se va a cambiar por el reciclado. Claro. Entonces, esto es un proceso, va a llevar un tiempo donde van a funcionar las dos cosas a la vez, hasta que más termina funcionando la planta y el basural a cielo abierto termina siendo un espacio verde. Daniel, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. En estos días habrás escuchado que logramos achatar la curva. ¿Sabes lo que significa? Que la curva de contagio de coronavirus creció, pero con las medidas preventivas del gobierno de la provincia de Santa Fe, pudimos aplanarla. Hicimos crecer nuestro sistema de salud, con más camas críticas y respiradores en toda la provincia. Hoy estamos más y mejor preparados para enfrentar esta pandemia que el primer día. Ahora tenemos que prolongar el achatamiento de la curva, y eso solo va a ser posible con el compromiso ciudadano y la conducta de cada santafesino y santafesina. Tenemos que cuidar todo lo logrado hasta acá. Sigamos cuidándonos. Provincia de Santa Fe. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector Impresión de Tasas, DDJJ de DREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado, o por home banking. Municipalidad de Firmat.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Migliasa Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias SRL. Teléfonos 03465 422 599 421 511. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Velocidad. Pampacón es velocidad. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos con más invitados, Mariano Carrera. Exactamente, y nos visitan dos profesionales de la salud, la doctora Edith Carelli y el doctor Juan Carlos García. Bienvenidos, médicos pediatras ambos. Gracias por venir, muy amables. Gracias por invitarnos. Bueno, y dos profesionales que además están muy involucrados en este tiempo también, acompañando al Estado como asesores, dando una opinión, dando su mirada. Y también tratando de zanjar diferentes dudas que van surgiendo en este tiempo, así que nos parecía muy importante poder charlar con ustedes, sobre todo en este tiempo donde hay como, podríamos decir, una crisis de los cuidados en relación a la pandemia, porque cuando todo arrancó, el temor, las dudas hizo que todo el mundo acatase y estuviese seguro de las conductas a seguir, pero hoy no estamos parados en ese mismo lugar. Bueno, contanos un poco cómo lo ven ustedes y cuáles son los temores que tienen en relación a esto. Sí, yo veo un poco, perdón, se me soltó el micrófono, lo voy a tener con la mano. Sí, yo veo un poco exactamente eso. Yo no sé si fue muy precoz la cuarentena nuestra, pero todos lo tomamos en serio. Fue muy estricta, a lo mejor tal vez nos encerramos mucho de entrada. Todos le tuvimos mucho miedo a la pandemia, a contagiarnos, y ahora es como que la gente no se cree que hay una pandemia, como que después de estar 75 días adentro, no pasa nada. Entonces, no estoy hablando del trabajo, de las medidas económicas. Hay gente que siempre tuvo que salir a trabajar con todos los cuidados y todos los recaudos, y hay gente que todavía no puede trabajar y que está sufriendo. Yo creo que todo el mundo en esta cuarentena perdió algo, a nivel trabajo, a nivel económico o a todo otro nivel, a nivel ver afectos, el contacto con sus seres queridos y demás. Pero de haber estado cumpliéndola estrictamente, ahora como que todo el mundo se quiere soltar. Entonces hay como un movimiento anti-cuarentena. Y yo considero que siempre los extremos son malos, y en este caso también. O sea, estoy completamente de acuerdo que hay que ir flexibilizando las cosas, que si todos nos cuidáramos bien, como corresponde, simplemente con distanciamiento social, seguramente habría más disciplinas ya abiertas. Yo recién venía para acá y me horrorizaba ver a la gente caminando en grupos de 3 o de 4 sin tapaboca. Entonces digo, ¿qué nos cuesta? Cuidarnos un poco más
Y por ahí nos van a permitir gimnasios, canchas de tenis. No sé si queda clara mi opinión global frente a esto. Juan Carlos. Yo creo que en este momento estamos en este punto porque al principio nos cuidamos. Por eso pudimos llegar hasta ahora. El ser estrictos en el principio nos permitió ahora distendernos. No es que no pasa nada. Claro. Es muy importante el distanciamiento y el uso del tapaboca. Hay una mezcla de esto de relajarse un poco y también de que con el correr de los días o de las semanas se fueron flexibilizando, como lo decía recién Edith, muchas distintas actividades de la economía y uno semana a semana comenzó a ver mucho más gente en la calle y quizás confundió eso también, ¿no? Porque hay mucha más actividad, mucho más comercio permitido, muchas más fábricas trabajando, entonces hay mucha más gente en la calle. ¿Se da una mezcla de las dos cosas, digo, de muchas actividades liberadas? Sí, pero que esa mucha gente en la calle, a la que se le permitió salir por su actividad, tiene que seguir cuidándose. Claro, seguro. Seguro. Nosotros tenemos que seguir distanciados. Que por lo menos acá en Firmat no está pasando mucho eso, digamos. Las medidas son muy fáciles. Es distancia de más de 1 metro, en lo posible 1,5 metros, 2. Tapaboca. ¿El tapaboca por qué es? Porque si yo tengo el virus y no estoy enterada porque soy asintomática, entonces yo no contagio a los demás. Y el lavado de manos. Agua, jabón, alcohol en gel, esas son las medidas. Entonces, si todos nos cuidamos, podemos trabajar. Y es verdad, como dice Juan Carlos, nadie prometió que la cuarentena eran 40 días y que vos, después de 40 días de estar encerrado en tu casa, salís y haces vida normal. Nadie prometió eso, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Siempre se dijo, es para aplanar la curva, para poder preparar al sistema de salud y que no colapse. En gran parte de las provincias el sistema se preparó y las cosas están saliendo bastante bien, salvo en su momento con complicaciones que fue alternando Tierra del Fuego, Chaco y el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, que está complicadísima, Juan Carlos. Y ahí con respecto a la atención médica, en nuestra localidad se ha mantenido. O sea, el paciente, el ciudadano que lo requiera, tiene atención médica, sea la dolencia que sea, tanto en el nivel privado como en el nivel público. Hay un área hospitalaria reservada para quien tenga problemas respiratorios. Entonces, esa persona entra por un lugar en el hospital, el resto entra por la calle Santa Fe. Claro. Y a nivel privado, cada institución privada está atendiendo normalmente a sus pacientes, distanciándolos en el tiempo. O sea, se otorgan turnos para que la gente no esté circulando toda junta, para que no estén cerca en el espacio ni en el tiempo. En cuanto a la atención pediátrica, tanto en el público como en el privado, se mantiene. Las salitas, todas nuestras salas asistenciales, están trabajando con asistencia clínica y asistencia pediátrica, todas. Claro. Todas tienen asignadas un pediatra o una pediatra que... Y controles de embarazadas. Y controles de embarazadas fundamentales. ¿Qué consideran que es lo óptimo para esta época que se viene, no? Se viene el frío, no es un factor primario, porque en Brasil, que hace temperatura de 28 o 29 grados en Río de Janeiro, hay centenares y miles de muertos, ¿no? Pero ayuda. Claro, ayuda, el frío ayuda, digo. Y ayuda al virus. Claro, pero digo, va a haber... El problema del frío, más que nada, otras enfermedades. Claro, a la pregunta va esto, ¿no? Digo, va a haber muchas personas con un poco de temperatura, con los estados gripales tradicionales, con distintos tipos de gripe o influenza, como quiera llamarlo. ¿Cómo distinguir rápidamente si se trata de una gripe común o en su efecto si puede ser COVID-19? ¿Eso va a ser fundamental o no? ¿Cómo lo ven? Depende, yo creo, a mi criterio. ¿Con qué herramientas tener a mano? Que siga cerrada la frontera de la ciudad como está hasta ahora. O sea, nosotros estamos bastante tranquilos porque se cuida que no entre el virus. Por eso se están relajando medidas para deambular por las calles. En la medida que sigan selladas las fronteras, probablemente nos quedemos mucho más tranquilos de que la mayoría de los virus circulantes son virus respiratorios comunes.
En la medida que tengamos un caso nuevo de COVID-19 en FIRMAT, iba a tener que empezar a testearse más gente. ¿Testear en los ingresos, digo, de No, testear más gente que tenga síntomas respiratorios. Claro. Eso iba, sí. Porque también, si empieza a haber un montón de enfermedades respiratorias, tampoco podés hacer hisopado y testear a toda la población que tiene resfrío de nariz. Juan Carlos, ¿cuál es su mirada? Creo que FIRMAT está bien equipado desde el punto de vista del recurso humano, como para hacer frente a las virosis que entren, y está bien equipado desde el punto de vista material. Ahora viene el frío, empiezan las patologías respiratorias y los médicos tendremos que tener más atención para poder diferenciar, para hacer un diagnóstico diferencial entre lo que puede ser una patología tratable habitualmente y aquellas virosis que necesiten internación. Si necesitan internación, hay material humano capacitado, de muy buena valía aquí en FIRMAT, como para atender a la población enferma y que la población se sienta tranquila de que va a estar bien atendida. Como decía, marcaba recién Edith, va a ser imposible hisopar a todo el mundo para sacarse la duda, imposible, o contar con los test rápidos que digamos, no tiene COVID-19, es una gripe común. Además, supongamos que no hubiera otros casos de otras virosis y solo COVID-19, siempre se habla de que en la fase de mitigación, que por suerte no llegamos, ya no se hisopa más. Claro. Es decir, ya estamos en pleno brote de la pandemia, a todo el mundo se lo trata como COVID-19. Claro. Espero que no lleguemos a eso. Pero el asunto, la pregunta tuya inicial era cómo diferenciar otros virus respiratorios, otros cuadros respiratorios de coronavirus. Sí. Llega un momento en que no se diferencian y, como pasó en la época de la gripe, se trata a todo el mundo como si fuera. Como si fuera gripe A. Claro. Y acá el tema es, bueno, un poco lo que decía Juan Carlos, detectar los casos graves que son los que requieren tratamiento. Después el caso leve es ambulatorio, queda en la casa, sea COVID-19 o sincicial respiratorio o influenza. Para evitar que siga desparramando. Sí. Hoy uno de los temas que se plantea en muchos lugares, de hecho este jueves daba una conferencia virtual el ministro de Educación de la Nación, es el reinicio de las clases y cómo y cuándo. ¿Qué mirada tienen ustedes, digamos, como médicos pediátricos en relación al movimiento de los niños y, bueno, sobre todo en este tiempo donde estamos hablando de que se viene ese escenario en lo que hace a patologías? Eso va a haber que planearlo muy bien, porque la circulación de chicos implica circulación de adultos. Y va a haber que tener mucho cuidado, diferenciarlos bien. Se había planeado hacer una separación entre los más grandes y los más chiquitos, pero hay que tener cuidado porque el chico es acompañado por sus padres, está en contacto con los docentes, y el chico, si bien no sufre la enfermedad, el entorno del niño es el que desparrama la enfermedad. Por eso las autoridades van a tener que pensarlo muy bien. Sí, además los protocolos van a tener que ser muy estrictos y obviamente la vuelta a las aulas, sea cuando sea, con mucho menos niños. ¿Y cómo le decís a un chico de nivel inicial que no toque a un amiguito? Claro. O que no toque todos los elementos que encuentra. ¿Cómo haces? Si bien está visto que psicológicamente el niño necesita, o sea, el contacto con sus pares, ver a la maestra a los ojos y no solo la clase por Zoom, pero es muy difícil la vuelta a las aulas con el distanciamiento. Es muy difícil que un chico lo pueda cumplir. La semana pasada se analizaba el Ministerio de Educación de la provincia, no quiere decir que esto vaya a ser así porque va cambiando y se tiene otra versión ya. La posibilidad de que vuelva a primer grado y séptimo grado, primer año y quinto año. Y el resto que siguen desde las casas con cuadernillos o en forma online. Extremos. ¿Cómo lo ven Sí, bien, porque están viendo desde el que aprende a leer y el que termina un ciclo para que pueda empezar, poner el que termina el primario para que pueda empezar bien el secundario, el que termina el secundario para que pueda ingresar a la facultad, como intensificar eso.
El resto, por lo que me cuentan a mí, no soy ninguna especialista en educación, es como que no han avanzado tanto. Claro. Para las maestras es terrible, porque están planificando algo que es completamente nuevo para ellas. Para los padres es terrible, porque están todos siendo maestros en sus casas. Y los chicos tampoco han aprendido como si hubiera sido un año lectivo normal. Claro. Sí, en realidad ha cambiado el mundo y todos debemos entender que este año no va a ser ni será normal para nadie. Cambió el mundo y no saldremos igual tampoco. Sin duda. La última que quería hacerles es... ¿Cuáles son, digamos, hasta dónde se prolonga el tema de las gripes, de estas enfermedades de estaciones? ¿Junio, agosto? Digamos, ¿cuál es el tiempo que ustedes... Inicio de la primavera. Ese es el plazo. Septiembre. Sí, lo que pasa que también dependía, o sea, si esta cuarentena se hubiera hecho en junio, pues hubiéramos estado dentro de casa junio y julio, tampoco hubieran venido las gripes, porque hace frío, pero vos estás en tu casa. Claro. O sea que el hecho de que la gente circule hace que circulen todos los virus, mucho más. Cuando la gripe A, ¿se acuerdan? 2009. ¿Cuándo se cortó la epidemia? Cuando se adelantaron las vacaciones de invierno de las escuelas. Claro. Juan Carlos, un placer. Muchas gracias. Que hayan venido y la seguimos en cualquier momento y ojalá que el impacto del COVID sea lo menor posible en todos lados. Esperemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar una pausa comercial y ya entramos en el último bloque de Mesa Redonda de Debate. Georesidencias, una app que sirve para relevar el estado de residencias de adultos mayores ante un eventual caso de COVID-19. Por medio de esta herramienta se va a poder detectar cada uno de estos establecimientos, clasificándolos de acuerdo a su nivel de respuesta frente a las medidas de bioseguridad en esta pandemia. Para asistencia al adulto mayor, llamar al 0800-555-6549 o geriátricosconsultas@santafe.gov.ar. Cuidar a quienes nos cuidaron es un derecho y una obligación para todos y entre todos. Provincia de Santa Fe. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector impresión de tasas, DBJJ, de DREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. En
Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Mariano Carreras con más invitados. Le vamos a dar la bienvenida a dos de los concejales del Frente de Todos, la presidenta del Consejo, Alexandra Beltramo, bienvenida. Nicolás Rufine, gracias. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por Bueno, invitarnos. estamos haciendo este programa en vivo viernes 4 de junio. Jueves, perdón. El viernes quería decir que es 5 de junio, porque si el jueves 4, el viernes 5, a veces puede, pero puede cambiar, ojo, no nos aventuremos. Y el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Digo, ahí va, porque hay uno de los temas que ustedes están trabajando que tiene que ver con eso. Antes lo hablábamos en el primer bloque con Daniel Pascual, porque el proyecto de ordenanza apunta a una de las cosas más importantes y difíciles, que es generar conciencia en la separación de residuos. Bueno, ¿cómo está ese proyecto? ¿Han hablado con diferentes actores de la ciudad? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, la verdad que muy lindo proyecto porque, bueno, esto tiene que ver con hacer participar a todas las instituciones de Firmat. Venimos esta mañana a una reunión con las directoras de escuelas primarias, que también hicieron su aporte al proyecto. Hace poquito estuvimos con los fundadores de Patrulla Ambiental, contando ellos también qué era lo que movilizaba a la agrupación y a la organización, que es el primer ecoclub del mundo, aprovechando también esa mística de decir, bueno, avancemos en esto, en Firmat y demos vuelta a la página, porque hay un problema puntual, y esto lo hablábamos hoy con las directoras, y lo hablábamos con el Ministerio de Educación. En Firmat hay un problema puntual, la gente respira humo del basural, y es interesante desde el punto de vista educativo poder trabajar sobre algo tan concreto como el humo que entra por la ventana de las casas. Y una solución posible, que es la planta de tratamiento de residuos urbanos, y como decías vos, para que la planta pueda funcionar al 100%, hace falta lo que yo le digo que el software, aunque justo estábamos hablando de los anglicismos, justo pensar, digamos, cómo generamos esa conciencia y cambiamos el chip de todos los firmatenses, porque todos, absolutamente todos, tenemos algo que mejorar en relación a cómo manejamos los residuos. Así que hay que arrancar con una campaña en las escuelas, en los medios, y darnos un tiempo para que en Firmat sea un hecho la separación de residuos en origen, que es simplemente separar por un lado la basura que tenemos en casa, que es orgánica, que se degrada, de la que es inorgánica y se puede reciclar, como el cartón, el vidrio, el plástico. Con eso, incorporando ese hábito, Firmat va a dejar de tener humo y va a tener incluso generación de empleo, va a tener ingresos para la ciudad, porque justamente es una industria también, la industria del reciclado, y bueno, está listo la planta para arrancar. Solamente falta que los firmatenses aprendamos a separar en nuestra casa la basura. Sí, que parece tan sencillo, pero es tan difícil, Alexandra, seguramente, digamos, poder plantearlo, y por eso también el rol de la escuela y de diferentes espacios para hacer ese trabajo de hormiga, si se quiere. Sin duda el ámbito educativo es el ámbito ideal, ¿no?, para poder trabajar desde los más pequeños, en todas las instancias, todos los niveles educativos, pero se va a poder hacer. Yo creo que la verdad que los firmatenses estamos todos cansados. La verdad que quien no esté cansado de respirar humo, sería muy extraño encontrar a un firmatense que no se queje de esta situación, que es una situación muy compleja porque nos está afectando a la salud gravemente, ¿no? Cuando se queman los basurales sabemos que se generan dioxinas, las dioxinas generan posibilidades de contraer cáncer. Es decir, es muy compleja la situación que está viviendo en la ciudad en ese sentido, y creo que es momento, tenemos una planta a punto de inaugurarse, una planta que va a ser modelo. La verdad que estamos todos muy ansiosos de que eso se pueda poner en marcha cuanto antes, y por supuesto reflotar este trabajo que nosotros hemos revalorizado tanto, ¿no?, de los chicos allá, que hace más de 29 años que comenzaron con este trabajo en Patrulla Ambiental, siendo el primer ecoclub a nivel mundial, el de Firmat.
Y bueno, ellos fueron los pioneros, ¿no?, en tratar de concientizar a toda la comunidad. Pasó mucho tiempo y no se ha logrado esa concientización. Creo que estamos en el momento clave, en el momento cúlmine, para empezar a trabajarlo fuertemente y que cada uno de los firmatenses, todos, podamos tomar conciencia de que la mejor manera de poder vivir en un ambiente saludable es que empecemos por casa. O sea, ¿consideran que el éxito depende de cómo se aplique estratégicamente y tiene que ser de abajo hacia arriba, digo, de los niños hacia los adultos, la concientización? Sí, sin duda los niños son, a ver, los niños en la parte educativa, cuando vos trabajás, son fantásticos, ¿no? Desde el aprendizaje con el tema de los semáforos, con el hecho de arrojar un papel en el suelo. Es decir, los niños son en ese sentido, a los papás nos vienen siempre marcando cuando lo aprenden de chiquito. Y creo que es importante aprovechar este momento que estamos en pandemia, donde todo el mundo está con las redes sociales, con el celular, con Instagram, con Facebook, y poderlo trabajar desde esa manera, a distancia, de manera virtual, y con esta gran apertura, porque la verdad que eso fue lo que sentimos por parte, digamos, de la cuestión de todos los niveles educativos, en este gran apoyo para poder llevar adelante esta concientización, que yo estoy segura de que hay que ser inteligentes, estratégicos para poder contagiar, tiene que ser simple, y bueno, creo que es el momento clave y que cada uno de los firmatenses, así como en su momento aprendimos a que había que usar el casco cuando uno se subía a una moto, bueno, tenemos que aprender que para vivir en un ámbito saludable, teniendo las herramientas, teniendo los elementos como es esta planta pronto a inaugurarse, bueno, no nos queda otra tarea más que aprender a separar y hacer lo que corresponde. ¿Cuáles son los ajustes que están dando en relación a la ordenanza? Es decir, ¿qué es aquello que están redactando para que sea la guía? Después recordemos que una ordenanza, una vez que se aprueba, tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo, pero bueno, es la base, es la médula de lo que después se lleva adelante. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para poder materializar esto que estamos charlando? Bueno, mañana tenemos justamente una reunión con las escuelas medias, la escuela técnica y los jardines de infantes. Con ellos estamos a cargo de poder pensar esto de la campaña de concientización y el trabajo pedagógico. Marcela Chinali, que es la flamante coordinadora pedagógica de la región, tiene el enorme desafío de poder coordinar una estrategia pedagógica en base a los núcleos de aprendizaje prioritario, que son aquella delimitación pedagógica sobre un tema. Nosotros decíamos, más real que la basura de la casa y el humo entrando por la ventana, no hay. Los chicos trabajan sobre algo concreto y en ese sentido el Ministerio de Educación está con todas las luces y con toda la apuesta. Así que por ese lado, lo que yo le decía, el software de la propuesta, porque es todo lo que tiene que ver con cambiar de paradigma, dar vuelta a la página y empezar a hacer algo que antes no hacíamos, que es separar por un lado el papel higiénico, los pañales por un lado, por otro lado la cáscara de banana, los residuos de la comida, y por otro lado, como decía antes, el cartón, el plástico, el vidrio. Bueno, todo eso implica, digamos, una ingeniería familiar incluso, que queremos de a poco ir incorporando. Y en la ordenanza lo que planteamos es lo que sería la otra parte también, lo que es el hardware, es ese camión que pasa todos los días por las casas de los firmatenses, que en principio, por lo que tenemos constatado, va a ser el mismo camión, o sea que no es que va a ser ni una inversión, ni es el mismo camión que hoy pasa por todas las casas, que en lugar de pasar todos los días a buscar lo mismo, lunes, miércoles y viernes pasaría a buscar una cosa, martes y jueves pasaría a buscar otra, y los fines de semana todavía es algo que también tenemos que ver cómo sería. Pero con la misma infraestructura, digamos, los vecinos van a tener distintos días, e incluso al principio va a ser toda una concientización, y posteriormente, cuando se cumple un periodo de gracia, que sea un buen periodo en el que no haya ningún firmatense que esté enterado de cuál es la propuesta, después ya va a haber multas y sanciones también. ¿Hay algún ejemplo a mirar cercano? Digo, por ejemplo, Venado Tuerto no pudo. Digo, literalmente, la gestión anterior intentó arrancar por un barrio, fue por otro, los puntos limpios de reciclado, puntos saludables de plazas a lugares frente a la escuela. Bueno, la gente hizo todo mal, no en su mayoría, pero sí vandalizando, tirando cualquier tipo de residuos. Digo, ¿hay algún ejemplo, mirar alguna estrategia sugerible? Está la propia experiencia de Firmat, ¿viste? Los chicos de Patrulla Ambiental, que también estuvieron, los miembros actuales. O sea, yo cuando hablo en Rosario de Firmat hablo con orgullo, porque tenemos cosas que en otros pueblos no hay.
relacionado, por ejemplo, a los puntos limpios, que hace poquito sacamos una ordenanza para que en cada tasa municipal esté la información. Bueno, vos vivís en tal calle, a 2 cuadras tenés tu punto limpio y empezar a incorporar ese hábito también. Bueno, esa experiencia está, digamos, por algún lado la experiencia de patrulla ambiental, que en algún momento, si uno mira para atrás, hace 10, 15, 18 años, se empezó a implementar esto de hacer una separación en origen, pero voluntaria, digamos. Había las familias que querían, se adherían. O sea, la diferencia de eso es que ahora va a ser obligatorio y que va a ser el Estado, con todo el rigor del Estado, con todo lo que implica, con el compromiso. Hoy las directoras nos decían, a los chicos no hay que fallarles, porque cuando se comprometen con algo, son militantes a morir, claro. Viste que ellos retan al papá que está fumando, retan. Entonces, si lo vamos a hacer, no podemos frustrarlos y no podemos fallarles. Entonces, si le vamos a prometer que Firmat no va a tener más humo, hay que hacer todo para que en Firmat no tenga humo. De lo contrario, vamos a generar un registro negativo de lo que estamos haciendo. Así que bueno, el compromiso, yo creo, por lo que viene siendo la Secretaría de Medio Ambiente del Gabinete, en la persona de Silvina Arcangeli, está, digamos, trabajando en conjunto con nosotros. La propuesta fue una propuesta del Frente de Todos, pero como todas nuestras propuestas es una invitación a que lo hagamos entre todos y lo mejoremos con cada uno de los consejos. Así que estas incorporaciones, por ejemplo, los chicos nos decían, usemos las palabras orgánico e inorgánico. Son las palabras que la gente ya después de tantos años fue incorporando. Tiene una noción de qué es. No cambiemos ni rojo a verde, ni seco a húmedo. Mantengámonos con orgánico e inorgánico. La gente sabe de qué se trata eso. Y reforcemos por todos los medios, obviamente. Hay que reforzar. Decíamos, hagamos programas de radio, hagamos programas de televisión. Bueno, son todas ideas que están surgiendo. Sí. Lo que hay que, lo que veníamos charlando mucho es la cuestión de que tiene que estar todo muy aceitado. Porque si se hace la separación en origen como corresponde, pero resulta que después el camión pasó y pasó a destiempo, o los mismos, por ejemplo, escuelas, nos comentaban esto, ¿no? Que los chicos enseguida, como bien dice Nicolás, militan y tratan y cumplen, pero resulta que después el camión no pasaba cuando tenía que pasar y se demoraba, y eso desmotiva mucho a todos, no solamente a los chicos, sino también a la familia, porque si haces todo el esfuerzo, pero después te encontrás con que es un obstáculo la basura, bueno, eso no tiene que ocurrir, tiene que estar todo absolutamente aceitado, y lo que es fundamental, difundirlo, hacer campañas de concientización. Nosotros apuntamos mucho a esto y uno lo dice con ánimo, digamos, de mejorar, ¿no? Que la importancia de que haya una orientación en lo que es la cuestión de la comunicación puntualmente a estos proyectos que son centrales para nuestra ciudad. Hay, de hecho, yo pensaba en esto que decías de no poder fallarle a los pibes, porque bueno, hay muchas historias que uno podría repasar, porque es difícil lograrlo, pero también es difícil sostenerlo. Digo, esto que vos decías de poder tener aceitadas las cuestiones. Digamos, una cuestión que se sancionó en el Consejo, que tuvo mucha difusión, mucho acompañamiento y que hoy ha ido un par de pasos para atrás en este sentido, es el de las bolsas de nylon. O sea, en su momento las bolsas camisetas no se utilizaban más, hoy las bolsas camisetas se utilizan en todas partes. Entonces digo, hay que hacer un trabajo realmente de fondo donde haya también un compromiso de todos los actores y bueno, esto empieza hoy, pero no termina. Las bolsas de nylon también se lavan, eso nos explicaban, que en el proceso, en la misma planta, las lavan, se lavan y después se procesa. Hay mucho por aprender y hay mucho por hacer. Bueno, en la redacción del proyecto, uno de los colaboradores, que es Diego Mangullade, que es el que nos ayudó a pensarlo, nos decía que estos residuos no se tiran de la nada, digamos. Hay que enjuagarlos primero, hay que higienizar los residuos que van a ser reciclables. O sea que es algo un hábito que no tenemos para nada incorporado, de enjuagar una caja de leche después de usarla para poder reciclarla, o un pote de helado. A veces uno dice, bueno, el plástico va acá, entonces tiramos el pote de helado y está sucio ese pote, no sirve, digamos, no hace al... Entonces lo que también tenemos previsto es mediante visitas a la planta, que los chicos puedan conocer a las personas que van a estar manipulando eso, porque también hay una cuestión de responsabilidad, de no ponerle una botella de vidrio en una bolsa que se supone que no tiene ningún vidrio y que el trabajador que lo va a manipular está convencido y confía en que nosotros no le vamos a fallar tampoco a él y le vamos a mandar la basura separada. O sea que poder conocer cuáles son los distintos eslabones y después los proyectos que hay para hacer con lo que se recibe
recicla, digamos, esto que tenemos nosotros presentado de biodiesel, los proyectos de la fábrica de briquetas, los proyectos de biogás, que está también a punto de presentarse en el Consejo. Todo con todo lo que es residuo se puede generar energía, se puede generar empleo, se puede generar ingreso para la ciudad. Bueno, es un compromiso que tenemos que asumir todos, ¿no? Nicolás, Alexandra, gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Lo decíamos hoy cuando comenzábamos el programa, cuando dábamos inicio en esta tardecita de jueves 4 de junio, mesa de debate, que estaban las principales autoridades provinciales finalizando de armar un decreto y un anuncio que se esperaba y que se está desarrollando en este momento. Por eso quizás en las últimas tomas me han captado un par de veces con el teléfono en la mano. El gobernador Omar Perotti autorizó las reuniones familiares sábado, domingo y feriado de 9 de la mañana a 19. Vio Carrera que le dije que iba a poner un límite a la sobremesa. Está bien, hay que empezar a las 12, cosa que la sobremesa pueda ser larga y no hay que estar corriendo. Bueno, de 9, bueno, las 15... ¿Qué pasa con la distancia? ¿Qué es lo que me interesa? Las 15... No me asquen un poco. Las 15 actividades deportivas que estaban anunciadas, entre ellas tenis que está permitida, paleta, no nombró pádel, bares y restaurantes, como mencionábamos. Ya vio el visto bueno Santiago Cafiero, jefe de gabinete, pero hay que esperar el decreto de mañana por la mañana, decreto presidencial que autorice a Perotti y que al mismo tiempo otorgue la facultad para hacer un decreto provincial y después se habilita a las municipalidades y comunas. Los gimnasios lo van a definir los gobiernos locales. Hay muchas miradas encontradas dentro del mismo gabinete provincial y dentro de cada municipio y comuna. Algunos dicen que sí, otros que no. Los gobiernos locales van a definir qué hacer con los gimnasios. En varios restaurantes la ocupación del 30 al 50% va a ser esto para mañana, como decíamos, y todos los deportes de contacto, sin contacto, todo single, todo de a uno, digamos, canotaje, remo, por ejemplo, entre las actividades que están autorizadas con este decreto del gobierno de la provincia de Santa Fe, que lo anunció lo está anunciando, todavía sigue la conferencia de prensa, veremos después cuando se conozca la letra chica en un rato nada más. Recordamos, a la teleaudiencia, nos estás mirando, estamos en la tarde-noche del jueves 4 de junio. Tener presente siempre que hay que esperar el decreto final, a ver qué plantea y qué dice la provincia y después, con varios temas, como bien lo reflejaba Mauro, cuáles son las determinaciones que asume, las responsabilidades que asume cada comuna o municipio. Y otra cosa fundamental, esta posibilidad de tener mayores libertades, mayores habilitaciones, también da una mayor responsabilidad que, como dijeron los médicos que nos visitaron hoy, tenemos que seguir sosteniendo aquellas conductas que son sencillas, pero que son esenciales para evitar tener algún dolor de cabeza. Dejo un par de datos de una de las ciudades, ¿no? Del Departamento General López, Venado Tuerto. La municipalidad ya tiene decidido, si daban juego en esto, habilitar los gimnasios, copiar y pegar en toda la disciplina deportiva, autorizarlas a todas las que autorice la provincia, y en restaurantes y bares, sí autorizado esta noche, que no es sino mañana a la mañana, copiar y pegar hasta el 50%, bares y restaurantes abiertos el fin de semana en Venado Tuerto, es lo que definió el gabinete municipal. Veremos si termina siendo de esa manera, pero al menos hasta hoy dijeron que así será. Gracias por estar, como siempre, al otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en una semana. Dios de por medio.